SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis esta noche, Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Cue, corresponsal político del País. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Valentina Martínez Ferro, politóloga, consultora y exdiputada del Partido Popular. Valentina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero de todo, vámonos a Italia porque tenemos una noticia de última hora. Acaba de suceder, un autobús se ha caído por un barranco en Mestre, al lado de Venecia. Hay al menos 21 muertos. Estos son los sonidos de las tareas de rescate que se están produciendo ahora mismo. Vámonos allí, Italia. Marina García, buenas noches. Buenas noches. Sí, ha ocurrido a las afueras de la ciudad de Venecia. En estos momentos está intentando reconstruir la dinámica del accidente, pero todo apunta a que el autobús urbano que viajaba por un paso a desnivel se habría precipitado cayendo en las vías del tren e impactando en su caída con los cables de la luz, provocando así un incendio. Es precisamente esta dinámica la que habría influido en el gran número de víctimas. Hablamos ya de 21, un número destinado a crecer según alertan las autoridades, 12 los heridos y al menos 5 los desaparecidos. El alcalde de la ciudad de Venecia, Luigi Brugnaro, habla ya de un escenario apocalíptico. La primera ministra Giorgia Meloni y el viceprimer ministro Salvini están siguiendo de cerca el suceso y se ha activado el protocolo de emergencia. En este momento la imagen es de decenas de ambulancias que rodean la zona y la de los bomberos aún intentando sacar los cuerpos y los heridos y buscando los desaparecidos entre los escombros. Alertadas, Aimar, todas las estructuras hospitalarias de la zona. Gracias, Marina. Justo allí en Italia hoy se han cumplido 10 años del naufragio a solo una milla de la isla italiana de Lampedusa, un naufragio en el que murieron 368 personas. Hoy se les ha recordado allí, en Lampedusa, en un homenaje al que el gobierno italiano de extrema derecha no ha tenido la decencia de asistir. Ni Giorgia Meloni ni ninguno de sus ministros han acudido. Es la primera vez en 10 años en que ningún representante del gobierno italiano asiste a ese homenaje. De hecho, Meloni lo que ha hecho hoy ha sido publicar un texto en el que acusa a una parte de Italia de hacer todo lo posible para favorecer la inmigración ilegal. Y la propia Meloni señala directamente a una jueza de Catania en Sicilia, que está gestionando los expedientes de muchos de los migrantes que han llegado a Lampedusa este verano, en las últimas semanas. Esa jueza ha advertido de que atenta contra la legislación europea, uno de los puntos más sangrantes de las nuevas medidas anti-inmigración del gobierno Meloni, que es exigirles una fianza de 5.000 euros a los migrantes para que puedan esperar en libertad a que se resuelva su petición de asilo y no hacinados en centros de identificación y expulsión. Si usted tiene 5.000 euros para depositar, entonces sí que puede esperar a que resolvamos su petición de asilo, digamos, libre, en la calle. Si usted no tiene 5.000 euros para poner de fianza, entonces va a esperar plácidamente en este centro de identificación y expulsión. La dignidad cuantificada en fianzas de 5.000 euros. Bueno, pues lo que ha hecho el gobierno de Meloni ha sido cargar con tanta dureza contra esa jueza, con nombres y apellidos, que el Consejo General del Poder Judicial italiano ha tenido que salir hoy a defenderla. Y en paralelo, en el país desde el que salen ahora mismo la gran mayoría de esos migrantes en el Mediterráneo, que es Túnez, el régimen tunecino, el régimen del presidente Said, ha endurecido hoy su extorsión a Europa. Túnez pide más dinero del que se le ha prometido a cambio de que frene las salidas de migrantes. Todo esto viene de un memorándum que Ursula von der Leyen firmó a principios de verano con los tunecinos sin seguir los protocolos legales europeos. Lo hizo de una forma absolutamente opaca, con la esperanza de que ese acuerdo de yo te pago, tú cierras el grifo, cegara esta vía de entrada de migrantes, y que si funcionaba, bueno, pues la podemos usar también con Egipto, con Marruecos, pero Túnez está pidiendo más dinero. Hoy ha dicho, con lo que me dais no basta. Y lo pide además después de haber impedido que una delegación de parlamentarios europeos entrara a su país para comprobar hasta qué punto se cumplen los derechos humanos en el país al que le estamos externalizando por la vía de los hechos la gestión europea de los flujos migratorios. ¿Por la vía de los hechos o por la vía de los cheques? Hoy, por cierto, ha llegado a Canarias, al sur de la isla del Hierro, un cayuco con 280 personas, que es la embarcación con más migrantes que llega a Canarias desde que existen registros en toda la historia. Cruz Roja está atendiendo ahora mismo a los migrantes, entre los que hay mujeres y hay niños también. Y en la contra de Hora 25...
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Te ha llamado la atención, Javois, la petición que hacen los dueños de los chalets de la isla gallega de Atocha, que en su día, hace 50 años, pactaron construir allí sus casas a cambio de pagar ellos los servicios públicos, la limpieza de las calles, la iluminación pública y tal, y ahora piden a las administraciones públicas, piden dinero, porque dicen que es inasumible pagar todo eso ellos solos? Me ha llamado la atención por varios motivos. Primero, me gustaría hacer un apunte nostálgico que el buen oyente nuestro agradecerá. Mi primer éxito periodístico y último en materia de exclusivas fue haciendo una entrevista por telefonillo en una de esas casas al presidente del PP de Lugo en el año 99. Yo recuerdo que era tan joven que llevaba gorra, estaba con la grabadora pegada al telefonillo. Desde entonces, por cierto, timbro telefonillos aleatoriamente buscando un Pulitzer que nunca llega. Sobre el tema, que me voy. Lo malo de comprar ciertas casas, y esto es sabido, es que hay que darles de comer, que es como comprar un tigre, que al final cuesta más alimentarlo que el tigre. Lo que pasa es que aquí estamos ante una petición a las arcas públicas de 200 euros al mes, que es lo que cuesta ese mantenimiento de una casa que ha podido costar varios cientos de miles de euros. La más cara, informaba hoy el país, es de unos 3 millones o algo así. Bueno, esto evidencia problemas serios de cálculo, de programación económica, no lo sé. De todos modos, nada que no hayamos visto en cuestiones de estética. Yo no digo que sea el caso, porque no lo conozco en profundidad, pero es bien sabido que hay gente a la que a veces le importa más tener un coche de lujo que gasolina para ponerlo a andar. Un beso, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un bico. Vamos ya con la crónica política. Hoy ha sido día trascendente. El rey ha encargado ya oficialmente a Pedro Sánchez que se someta al proceso de investidura y, de hecho, ya mañana por la mañana Sánchez va a iniciar con Yolanda Díaz los contactos que va a mantener con los distintos partidos, todos salvo Vox. Hoy Sánchez ha verbalizado ya que lo que quiere negociar con todos ellos es un acuerdo no de investidura, sino de legislatura. Dice, da a entender, a mí no me sirve de nada ser presidente si en cada votación voy a tener que sufrir y algunas de ellas voy a tener que perderlas. Quiere negociar un acuerdo de legislatura. Lo que ha dejado claro es que en ningún caso va a negociar con los independentistas un referéndum en Cataluña, pero sobre la amnistía, eso ya es otra cosa. Aunque sigue sin mencionar la palabra amnistía, sí que va abonando el terreno hacia la amnistía. Es la hora de la política, que es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora del compromiso con el país. Es la hora de la generosidad para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno no para una investidura, sino para una legislatura. Quiero en esto ser claro. Y finalmente, es la hora del liderazgo. Y eso tenemos que ejercerlos todos. Y ante la pregunta de cuánto tiempo necesita para llegar a esos acuerdos, si se va a someter pronto a la investidura o si todavía quedan semanas de negociación. Hombre, a mí me gustaría que fuera cuanto antes. Decirle la verdad, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a trabajar intensamente. Confío. Las negociaciones no van a ser fáciles, van a ser complejas, eso es así. Inma Carretero, jefa de política de la cadena SER. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Inma, ¿qué escenario se plantea a partir de este momento, ahora que Sánchez ya tiene el encargo oficialmente de Felipe VI? Bueno, ahora tiene que componer el puzzle completo del acuerdo que Sánchez pretende que no quede para la historia como amnistía a cambio de votos para hacerlo presidente. Hoy ha repetido mucho la palabra estabilidad. En lo que está trabajando es en un pacto político amplio para la gobernabilidad con compromiso de apoyo a determinadas reformas. En definitiva, un acuerdo de legislatura que, más allá del objetivo de la normalización política en Cataluña, justifique socialmente el gran paso que Sánchez va a dar con la negociación de la amnistía, que supone un volantazo sobre sus propias posiciones. Un pacto, además, que allane, lo decías, una legislatura endiablada, porque la aritmética en el Congreso ya no permite jugar. En la pasada legislatura, Sánchez pudo sacar la reforma laboral sin el apoyo de sus socios de investidura, sin Esquerra, sin Bildu, sin el PNV. Eso ahora es imposible, porque cuenta con 172 votos en contra, así que tiene que sumar a todos los demás para superar esa barrera. Y dicen fuentes socialistas que quieren armar un acuerdo que exprese el avance de
del conjunto de los españoles y que claramente desmonte el discurso del agravio entre territorios. De amnistía, Sánchez hoy ha seguido sin hablar explícitamente, aunque prácticamente lo ha dado por hecho. Ha llegado a decir que las Cortes se van a pronunciar sobre los acuerdos, es decir, que habrá una ley, y también ha dicho que pasará por el Tribunal Constitucional. Ha reconocido que llevan semanas negociando, hay que ser discretos, eso dicen los suyos, para que la negociación no salte por los aires, porque hay que cerrar, como decimos, todo el puzzle, aunque ahora empieza la ronda oficial con los grupos parlamentarios, y este matiz es importante, no citan en esta ocasión a Vox, pero se reúne con los grupos, no con los partidos, y así se ahorra el compromiso de citar a Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que viene a Madrid mucho últimamente, o que se le pregunte por una foto con Puigdemont o con el propio Otegi. Sobre fechas, lo que nos dicen en el PSOE es que depende de los independentistas, de que hagan el trabajo que tienen que hacer. Es significativo, Aimar, como hoy Sánchez ha pedido liderazgo a todos, en clara referencia al viraje que esperan de Junts. El objetivo era el mes de octubre, pero nadie en este momento da nada por cerrado, salvo el convencimiento de que habrá gobierno. Inma, gracias, buenas noches. Buenas noches. Es fundamental esto que decía Inma, el presidente diciendo esto va a tener que someterse a las cámaras, y implica que hay una ley, quiero decir, que da a entender más claramente que nunca que camina hacia una ley de amnistía. Tú hoy has intentado preguntarle por activa y por pasiva al presidente, ya no si se plantea la amnistía, que es algo que él estaba decidido a no aclarar hoy, a verbalizarlo, sino si para él siguen vigentes esas palabras de decenas de socialistas, él incluido, que hasta hace mes y medio sostenían que la amnistía no cabía en la Constitución. Le has preguntado, ¿para usted sigue vigente esa idea? Te ha hecho ahí una larga cambiada fantástica. Por intentar lo que no quede, ¿no? Yo creo que, salvo la palabra, que insisten, ya sabes que esto a veces de la política se encierra en la idea de no pronunciar una palabra porque, bueno, genera... Obviamente lo hacen por la negociación, no lo hace. Sánchez no evita la palabra amnistía porque tenga algún problema en defender este asunto, porque claramente lo está defendiendo desde el principio, desde hace bastante tiempo. Está construyendo y ha utilizado la palabra generosidad, en otro momento utilizó la palabra coherencia con lo que hemos hecho hasta ahora, ha hablado de pasar página, o sea, todas las palabras nos hablan de la amnistía, pero evita la palabra amnistía por una cuestión negociadora. Fundamentalmente porque ellos entienden que si meten ya la amnistía, si Sánchez ya dice yo estoy ofreciendo la amnistía antes de tenerlo cerrado en la negociación, automáticamente te sube el precio. Automáticamente sube el precio de la negociación. Este es el único motivo razonable, creo, o lógico por el que está evitando esa palabra. Pero salvo la palabra amnistía, ha dicho todo lo demás, porque como explicaba Inma, o sea, blanco y en botella leche. Si es una ley porque tiene que ser refrendada por el Parlamento y acabará en el Tribunal Constitucional, es una ley de amnistía, es evidente, porque es lo que va a pasar, y ya veremos qué contenido, ya veremos hasta cómo se llama, puede hasta que no se llame ley de amnistía, pero va a ser una ley de amnistía que acabe en el Constitucional, porque el PP la va a recurrir, con lo cual yo creo que es verdad que dentro del lenguaje, el politiqués que decimos a veces, el lenguaje político complejo, pero en realidad todos sabemos de qué estamos hablando, todas las personas que estábamos sentadas en esa rueda de prensa, y creo que la gente que lo está escuchando, mínimamente interesada en política, que escucha este programa, sabe de lo que estamos hablando, y yo creo que Sánchez está construyendo el argumento político para eso. Evidentemente Sánchez no puede decir hago esto porque si no, no sería presidente, que es lo que trata de construir Feijóo. Lo que está tratando es tratar de construir un argumento político de fondo, que es decir, yo voy a hacer esto y esto va a tener consecuencias positivas para todos. Y hoy he hablado de los indultos, y no es casual tampoco, todo esto está pensado, estas comparecencias están súper estudiadas y reflexionadas con los asesores. ¿Y por qué habla de los indultos? Y he hablado de los indultos. Yo en su momento tuve muchas críticas y sin embargo hoy estoy en condiciones de asegurar que los indultos fueron una buena idea y ha sido bueno para Cataluña, porque lo que está tratando de construir, y ese va a ser el argumento político más fuerte, y mucha gente es sensible, porque no es una locura decir, al margen de que se puede criticar la amnistía de mil maneras, pero no es una locura decir que la amnistía, desde el punto de vista político, puede ser un éxito, como lo fueron los indultos, en el sentido de que rebaja el argumento de los independentistas, que es uno de los argumentos centrales del independentismo en todas partes, pero particularmente en Cataluña, que es el Estado opresor que nos machaca, Turquía, España es Turquía, es un Estado que destroza y que no permite que la gente se mueva y que mete en la cárcel o persigue a personas, directores de colegio que abrieron los colegios el día del referéndum. Bueno, pues frente a eso, una amnistía que por supuesto va
va de Puigdemont, pero también va de los directores de colegio que abrieron el colegio en contra de lo que les decían sus autoridades y abrieron el colegio para hacer un referéndum. Entonces, todo eso va a componer, vamos a estar varias semanas escuchando este argumento, porque va a tratar de convencer a millones de personas, que es de lo que va esto, de que esto no solo lo hace para tener una investidura, sino lo hace porque dentro de lo que está tratando de decir es, dentro de 1 o 2 años, como son los que han pasado ahora con los indultos, admitiréis que la amnistía fue una buena idea, mejoró la situación en Cataluña y, ojo, y esto es muy relevante políticamente para la gente que vota PSOE y en general para todo el mundo no independentista, baja el apoyo a los independentistas. Y esto es decisivo desde el punto de vista del argumento de Sánchez, que es decir, señores, en las últimas elecciones, y esto es una cosa muy, muy fuerte y muy fácil de visualizar, en las últimas elecciones generales el PSOE ha tenido más votos que los 3 partidos independentistas juntos. Y por tanto, mi política funciona. A partir de ahí sabemos que el PP se va a manifestar, aquí va a haber unas discusiones tremendas, ya tenemos una manifestación el próximo sábado, pero el armazón argumental de Sánchez hoy está encima de la mesa, sin la palabra amnistía, que en fin, yo preferiría que la hubiera dicho, lo he intentado, pero he fracasado. Valentina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, en primer lugar, a mí me ha sorprendido mucho que parte de una premisa, que fue de lo primero que dijo en la comparecencia, que no es verdad, ¿no? Que es que los españoles han reforzado a la mayoría progresista en las urnas. Yo no sé, por mucho que lo intento, no me salen. No hay más respaldo hoy que en 2019. Sumar ha perdido 7 escaños, Esquerra tenía 13 y tiene 7, Junts tenía 8 y tiene 7, el PNV ha perdido 1 y el único que ha ganado es 1 él y 1 Bildu. En segundo lugar, me llama la atención, pero es verdad, como dice Carlos Cue, que es bastante buen cuentacuentos, ¿no? O sea, está haciendo un relato, ¿no? Yo no he dicho eso. Bueno, no. Estoy hablando de argumentos políticos. No, está bien. Bueno, di lo que tú consideres oportuno, yo lo he dicho, no me atribuyas. Efectivamente, yo lo digo, que es no digo que es un cuentista, todavía. Digo que es un gran cuentacuentos. Pero dijo, pido al PP desterrar el insulto y la descalificación, ¿no? Con mucha gravedad. Ha llegado la hora de la política y de la convivencia, pero solo con unos, la convivencia y la política, ¿eh? Ha marcado también bien claro con quién no quiere nada de política y nada de convivencia. Porque acto seguido lo que cuenta es que el PP nos ha hecho perder de tiempo 5 semanas, no se sabe muy bien, lo habrá perdido él, pero vamos. Investidura postiza, que esto no es una broma, que nosotros ahora vamos a trabajar en serio, hasta ahora todos los que han hecho todos los demás es una quimera. Y luego una idea que me ha parecido gravísima, que la ha salpicado así como por encima de todo, y es que la derecha no acepta ni la pluralidad ideológica en el Congreso ni la diversidad territorial, cosa que es bastante sorprendente cuando el gobierno, el Partido Popular gobierna en 13 comunidades autónomas, en 30 de las 52 capitales de provincias. Pues hombre, en fin, esto es bastante importante. En tercer lugar, parte de lo que decíamos antes, es que no ha dicho ni una sola mención, no ha hecho ni una sola mención a cómo va a hacer con 128 votos, que es lo que hoy ha presentado al rey, los 121 suyos más los 7 de Bildu. Ayer se desmarcó incluso Sumar, o sea, hoy no hay coalición de gobierno. Sin haber comenzado la negociación, tiene tan claro que va a hacer un pacto de legislatura. Esto no lo ha aclarado, porque, como bien decía ayer Urkullu aquí, es todos los votos todo el rato, ¿no? Y, por supuesto, el gran elefante en la habitación, que es evitar a toda costa decir que no hay amnistía, ¿no? Aunque ha dejado ahí el camino bien marcado con esa hoja de ruta de política, compromiso, generosidad y liderazgo, ¿no? Con la misma rotundidad con la que nos decía hace 2 meses que no había amnistía de ninguna manera, hoy ha dicho que no iba a haber referéndum, pero no sabemos hasta cuándo podemos creerle, ¿no? Pablo, pero solo una cosa. Dame un segundo, vamos a hacer una ronda completa y a partir de ahí ya abrimos. Vale, yo además soy sintético, Carlos, no te preocupes. No como yo. No, 4 ideas. Bueno, eso lo has dicho tú, no yo. Pero lo pensábamos los 4. 4 ideas. No, los 4 no, yo no. Muy rápidas. No, tú también. A ver, la primera es que yo creo que es buena noticia que Pedro Sánchez tenga mandato por una razón fundamental, que es que ahora el foco se coloca sobre él. Y vamos a empezar a discutir y hay que exigir transparencia respecto a los acuerdos que llegue con las diferentes formaciones políticas, porque hasta ahora sabíamos que había negociaciones en curso, pero lo que se decía es que no tocaba porque había otro candidato. Bueno, el primer elemento que yo creo que es positivo es que vamos a empezar a poner negro sobre blanco cuáles son las transacciones que hay con los diferentes partidos, en los que es verdad el concurso es imprescindible como poco de los nacionalistas vascos, independentistas catalanes. Cierto que BNG, por ejemplo, que es solo un escaño, o Coalición Canaria, está más en el margen, pero le daría igualmente
suficiente para una investidura exitosa si ellos no se sumaran o se movieran a una abstención. La segunda consideración es que es interesante que haya puesto encima de la mesa el tema de un pacto de legislatura, que es verdad que vamos a ver cómo se consigue eso, porque esto se atraviesa también con la negociación de los presupuestos generales del Estado. Es verdad que ya no vamos en plazo, pero se suele decir que al permite a tirar de prórrogas. Así le pasó al PP desde el año 2016 hasta el 18, lo pudo hacer. Y yo creo que esto es justamente lo que conectaba con lo que decía en la crónica Inma, ¿no? Que es que tiene en contra no solo al Senado, no solo a la mayoría de comunidades autónomas, también estos como poco 171, 172 votos. En el discurso yo creo, y esta es la tercera idea, que Sánchez ya ha prefigurado que para él el relato, la narrativa que va a construir es: amnistía es lo mismo que los indultos. ¿Vale? ¿Por qué? Yo creo que hay una razón estratégica detrás, que es que sabe que la reforma del Código Penal de sedición y malversación le salió muy mal en términos de narrativa al gobierno, les generó un enorme desgaste, no lo explicaron suficientemente. Entonces ellos lo que van a tratar de justificarlo es en términos de eficacia. Una amnistía puede ser eficaz aunque desde una perspectiva jurídica y desde las implicaciones políticas podríamos entrar a discutir si es lo mismo o no, porque aquí también hay una cosa que plantea el gobierno, ¿no? Que es que esto ayuda a, se ha llegado a decir incluso así, pacificar Cataluña. Hasta donde yo creo, Cataluña ya está pacificada. ¿Vale? Es decir, yo creo que el conflicto independentista está bastante desactivado ya y habrá que preguntarse si este elemento es algo que de verdad suma o no tiene un coste demasiado alto para lo que implica. Y por último, el tema del calendario, que yo creo que ha sobrevolado también, pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es que casi todas las crónicas periodísticas nos decían que el gobierno tiene prisa. Claro, está claro, ellos quieren cuanto antes investido mejor. Incluso se hablaba de antes de que la princesa Leonor jure ante las Cortes la Constitución el día 31, aunque podría hacerlo con un gobierno en funciones. Pero es verdad que todo depende para mí de una variable clave, que es cuánto vaya a jugar el gobierno con la presión a los independentistas para rebajar sus exigencias. Si yo quisiera presionarles muy fuerte, lo pondría muy pegado a la fecha final. Por una razón muy sencilla, porque no les permites que haya una investidura fallida en la que ellos puedan tener margen de maniobra para decir: ahora te tumbo y si quieres vuelves otra vez al Congreso y renegociamos sobre condiciones concretas. Yo lo pondría muy pegado al final y diría: o lo tomas o lo dejas. Y eso jugaría para hacerles pressing catch y rebajarles el precio. Por lo tanto, yo creo que ahí en el calendario hay un juego muy interesante que yo creo que nos da una pista, y que Armengol no nos haya dado fecha todavía y no haya dicho que nos va a dar fecha mañana, como sí lo hizo en el caso del señor Núñez Feijóo, a lo mejor da a entender que el gobierno algo de este pressing Junts, o como lo quieras llamar, quiere jugar también, ¿no? Como hipótesis encima de la mesa. No, pero yo creo que quieren hacerlo cuanto antes, porque saben que con la dinámica que hay entre los independentistas, cuanto más tiempo pase, más se puede complicar. Pero bueno, puede ser que apliquen tu lógica. No, yo lo que quería decir antes, lo que decía Valentina y lo que plantea Sánchez, es que es relevante con el tema del PP, y es muy relevante lo que está pasando. ¿Por qué el PP no va a gobernar? ¿Por qué el PP ha tenido una investidura fallida? Y tú dices: no, pues si está gobernando en 13 comunidades, pues tiene una visión territorial. Bueno, pero es que justo en los sitios donde necesita los votos, que es en Cataluña y el País Vasco, que es el lugar donde se estrella el PP desde hace 25 años, salvo en el 96. En el 96, Aznar consiguió hacer ese gran pacto del Majestic y consiguió gobernar con el PNV y con Convergencia. Y Feijóo, le hemos escuchado en el debate, sueña con ese 96. Es más, hasta apeló a personajes históricos del 96. En la discusión con Junts le dijo: pero si ustedes, ¿por qué no hacen ustedes como sus padres? Prácticamente le vino a decir: ¿por qué no son ustedes como la anterior Convergencia? ¿Por qué? Porque el gran drama del PP, y ese es el punto central por el que el PP no gobierna España, porque efectivamente ha tenido bastantes escaños y con un poco de apoyo de el PNV o de Junts podría perfectamente gobernar el país. ¿Pero por qué no puede? Porque la política territorial del PP, y esto es un hecho, la política territorial del PP, su enfoque con respecto al PNV, su enfoque con respecto y también los otros se han movido, evidentemente Junts también se ha movido, no es lo mismo Junts que Convergencia, pero el PP, con las posiciones que tiene sobre Cataluña, sobre el País Vasco, y además con la mochila de Vox enorme que le arrastra hacia la derecha, el PP no tiene capacidad para pactar con Vox, que eso es lo que está diciendo Sánchez. Evidentemente él lleva el ascua a su terreno y dice: bueno, porque no tienen una visión territorial. Pero hay un hecho cierto, y es que el PP se ha quedado muy solo con Vox, y eso es el motivo por el que no gobierna, porque si tuviera un pacto con el PNV ahora estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué no lo tiene? Por su política territorial. No, bueno, claro, no puedo estar de acuerdo, porque la verdad es que yo creo que aquí los únicos que se han movido de posición de una manera notoria es el Partido Socialista. Es que hace
2 meses, 3 meses, no estábamos en el mismo planteamiento. Aquí lo que ha pasado es que Feijóo, al que se le puso, en fin, todo lo que se dijo en su investidura, que ya todo el mundo calificaba de fallida antemano, se presentó ante el rey con 172 escaños, ¿no? Con 172 votos. No lo ha conseguido Sánchez. Y con esos 172 es, como él bien ha explicado y lo ha vuelto a decir hoy... 172 no se gobierna. No se llega, evidentemente no se llega, porque, pero es que hoy tenemos menos. Y todo esto depende de Puigdemont. Entonces, del resultado de las urnas, de lo que depende es de que Puigdemont diga sí o no a la amnistía. Depende del resultado de las urnas y de sumar gente. Lo que digo es, podemos no discutir sobre mi planteamiento, pero el planteamiento que hago es, el problema del PP es que no puede conseguir más de 172 votos, porque esa es la realidad. El Partido Popular tiene mejor resultado en Cataluña, el que ha tenido Esquerra. Pero no puede sumar uno solo. Si es que, o sea, si es lo llamativo es que Feijóo, habiendo tenido un resultado en las urnas importante, de 137 escaños, con los 33 de Vox son 170, suma 172 y se queda ahí. ¿Y por qué se queda ahí? Porque Feijóo, cada vez que intenta hacer un pequeñísimo giro sobre este asunto, como en el momento en que se le ocurrió decir habría que buscar un mejor encaje en Cataluña, se le echa encima toda una parte enorme de la derecha española que dice, no, por ahí no puedes moverte ni medio centímetro. Y efectivamente, Sánchez sí. Sánchez puede moverse, claro, tiene margen para moverse y por eso va a tener una investidura que Feijóo querría, pero no puede tener porque no se puede mover y no se ha podido mover en los últimos años. Porque no claudica. Bueno, ya, esto es porque no cede. ¿Por qué no se puede mover? De todas maneras, si puedo terciar aquí, más allá de lo que planteáis en términos de aritmética parlamentaria, que estoy de acuerdo, yo creo que en términos electorales ahora se está estableciendo como el mantra de que el Partido Popular, para poder competir o para poder gobernar, necesita mejorar sus resultados en el País Vasco y Cataluña. Y yo niego la mayor en ese punto. Por una razón, y ahora que se me ha girado Cuba y tengo toda su atención, me encanta. Es la siguiente. La razón por la que realmente el PSOE consigue estos resultados no es solo porque tiene un resultado excepcional en Cataluña, sin lugar a dudas, sino porque resiste el PSOE en bastiones tan importantes como Andalucía o Extremadura, donde no estaba nada claro. La diferencia termina siendo muy estrecha. Y los votantes socialistas de Andalucía, que están desactivados cuando van a las autonómicas o a las municipales, sí se activaron en las generales. Y probablemente ese electorado que votó al PSOE lo hizo activándose más por la política de alianzas con Vox que pudiera tener el PP que por las cuestiones que tienen que ver con el encaje territorial de Cataluña. Y yo creo que esto vuelve a devolvernos a un escenario aritmético y en términos de políticos que nos recuerda un poco a los casi los fundamentos de la victoria de Zapatero en el año 2008, porque se parece un poco en términos electorales, ¿no? Una Cataluña que despega y en el resto de los sitios en los que la izquierda resiste. Y eso yo creo desde la perspectiva electoral es importante porque ha pasado todo tan rápido que no hemos mirado que una clave de la victoria está en que en Andalucía se esperaba un fracaso estrepitoso de la izquierda que no se dio. Hoy, después de salir de la zarzuela, Alberto Núñez Feijóo ha comparecido ante los medios de comunicación y ha sido durísimo con Pedro Sánchez. Veremos cómo avanza un proyecto para reeditar y agravar el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 45 años, pues nos esperan oscuras negociaciones. No habrá institución gubernamental, principio democrático o recurso de todos los españoles que no sea susceptible de ser subastado. Entre el gobierno de la mentira y unas elecciones, creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones. Ahora acredita que tiene menos apoyos de los que tenía hace un mes. Les puedo asegurar que si ese candidato fuese yo, le hubiese pedido al jefe del Estado más tiempo para llevarle por lo menos un mínimo de dignidad a su despacho. Eso de que no te apoyen ni tus socios de gobierno o que te apoyen condicionado a no sé qué, acredita que en España no hay gobierno. España lleva sin gobierno varios meses y ahora ya es flagrante el hecho de que no hay nadie a los mandos de nuestro país. Mentirán los que dicen que no tienen su apoyo, que no le han dado el apoyo a Sánchez cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que sin referéndum y amnistía no habrá investidura. Mentirán los que han dicho que el referéndum y la amnistía son líneas rojas que nunca atravesarán. Tanto el señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont. Feijóo marca las revoluciones de lo que va a ser su tarea de oposición. Por cierto, algo que da la medida del estado de agitación, excitación, incluso cierta rabia, que atraviesa quizá no tanto a la derecha convencional, pero sí a la extrema derecha, algo que da la medida del estado,
es el tono de muchísimos de los comentarios que ha recibido en redes sociales el comunicado de la Casa Real, en el que se anuncia, más bien casi se justifica, por cómo está redactado ese comunicado, se justifica que Felipe VI le haya encargado la investidura a Pedro Sánchez. A partir de ahí ha sido una cosa muy llamativa la cantidad y el tono de fiereza. Dice, sus enemigos aplauden su encargo, sus fieles se sienten desconcertados, ha abierto la caja de Pandora. Si permitís que enemigos de España nos roben España, yo seré la primera en votar una república. La misión de la Casa Real es salvaguardar la ley, la igualdad entre los españoles y la unidad de España. Ninguna de estas tres situaciones se dan al proponer como candidato a quien la moldea a su antojo. Por lo tanto, yo aquí me bajo. Cuando quieran abolir la monarquía, no pidáis ayuda, vendidos. Bueno, así uno y otro, todo de cuentas vinculadas a la derecha más dura y a la extrema derecha. De hecho, se ha convertido en trending topic, que es como se llama a los términos más utilizados a lo largo del día en la principal red social para este tipo de comentarios, que es Twitter. Se ha convertido hoy en trending topic el concepto de felpudo sexto. Cólera ultra, Simón. Sí, vivimos tiempos tan extraños que tenemos a la derecha más radical criticando al Papa y al Rey. Vivimos unos momentos de verdad muy desconcertantes en esto, ¿no? Pero fíjate que el septiembre pasado se cumplieron 100 años desde el golpe de Estado de Primo de Rivera, que supuso el fin de la Restauración, cómo se han pacificado las costumbres y cómo ha cambiado el rol de los monarcas respecto al que era el tatarabuelo del rey actual, Alfonso XIII, el cual se dedicaba a lo que llamaban en el argot de la época a borbonear. Es decir, a jugar, a hacer política, a decidir quién era quién iba a ser el presidente del gobierno y que luego se manufacturara la mayoría en el Congreso, ¿no? Primero nombrabas a la persona y luego trucabas las elecciones. Y ahora en el sistema constitucional, afortunadamente, que tenemos ahora, ocurre al revés. Primero los españoles votan y se manifiestan y después de ahí es de donde nace un presidente del gobierno. Son una mezcla de dos cosas. Primero, una enorme ignorancia sobre cómo funciona nuestro sistema constitucional y el papel del rey, que realmente hay gente que se piensa que ahora el rey puede entrar a caballo y no se hace una paviada o vaya usted a saber. Y luego además, digámoslo así, una vertiente muy autoritaria, en cuál es la noción de que si la corona solo me vale en tanto que defiende mis intereses de parte, ¿no? Cuando la corona tiene un papel moderador, arbitral, y los actos del rey están refrendados por la presidencia del Congreso. Es que el rey es hasta irresponsable desde esa perspectiva. O sea que yo creo que habría que darle una pensada a este tipo de comentarios, que entiendo yo que sobre todo es la derecha tuitera hiperventilada y que esta gente pues ha visto una constitución de lejos la mitad de las veces. Valentina. ¿No? Bueno, yo creo que hoy, fijo, una de las cosas que ha señalado así, entre las muchas cosas que ha dicho, es que estamos llegando a unos niveles muy extremos de deslegitimación de las instituciones, ¿no? Y esto forma parte de eso también, ¿no? Se trata de deslegitimar a la corona por las vías que sea. Y como decía Pablo, es verdad, es que los extremos se tocan, no solamente la extrema derecha, esto también pasa con la extrema izquierda, ¿no? Hay un intento de incendiar y de llevar los argumentos a pues una retórica hiperventilada constante, que no es bueno para el país. Y esto pasa, entre otras cosas, por algo también que viene a lo que decíamos en el punto anterior, que es que algo que no es bueno para el país es que antes lo que había era al menos una base común entre los dos grandes partidos que expulsaban a estas fuerzas tan reaccionarias en un sentido y en otro. Porque al menos había una base común de entendimiento entre los dos grandes partidos. Hoy, al no existir eso, es muchísimo más difícil parar a cualquiera de estas fuerzas reactivas que lo que intentan es pues buscar acomodo y buscar también refugio ante lo que ellos consideran un ataque de Pedro Sánchez o del Partido Socialista o de la izquierda española al sistema democrático que nos hemos dado desde el año 78, ¿no? Y que encuentran que con esta radicalidad, por un lado, hay que responder con la misma radicalidad hacia el otro lado. Y esto es muy, muy peligroso, ¿eh? Carlos. No, esto es interesante lo que decía Pablo del Papa el otro día. Milei, que es el que puede ser presidente de Argentina, poca broma, decía que el Papa argentino es el maligno. Es el representante del maligno. Quiero decir que efectivamente hay una ola radical en todo el mundo de extrema derecha contra el Papa y contra cualquiera en realidad que se oponga. El rey en este punto es irrelevante. Quiero decir, cualquiera que se oponga a su designio. Y esto ha pasado también en Brasil, por ejemplo, con miles de personas asaltando Planalto. Toda la lógica, y en Estados Unidos, toda la lógica es la misma. Si gobierna, el gobierno de la izquierda es ilegítimo por definición. Este es uno de los elementos centrales de la extrema derecha, que, por cierto, en esto no estoy de acuerdo. La extrema izquierda, por lo menos la europea, no está en eso.
Están muchísimas cosas muy criticables, no hay ningún personaje importante de extrema izquierda europea que califique de ilegítimo un gobierno. ¿Pero al rey? No digo el rey, estoy diciendo gobiernos ilegítimos. Cualquier gobierno de izquierdas, para este núcleo de extrema derecha, tuitera, lo que queramos llamar, es ilegítimo por definición. Digo, eso, en el otro lado, decir la extrema izquierda española, por poner a Pablo Iglesias, decir que Mariano Rajoy era un gobernante ilegítimo. Eso no, pero es que esto es importante y esto es un asunto decisivo de lo que está pasando ahora y de cómo el PP se ve a veces arrastrado por este tipo de cuestiones y a veces se mete. Si tú planteas de base que Sánchez es un gobernante ilegítimo porque se va a basar su gobierno en una ilegitimidad, que es una negociación con Junts que consideras ilegítima, la base del sistema se cae. Si tú durante, por ejemplo, lo hizo Vox clarísimamente y algunos personajes del PP también, cuando los mítines del cierre de campaña de las últimas elecciones terminan con un que te vote chapote, cuando terminan con la idea de que puede haber pucherazo, que esto es un mitin en el que estuve yo, el cierre de campaña en Madrid, en el pabellón en el IFEMA, cierre de campaña, se dijo puede haber pucherazo. Cuando generas un ambiente de que si no ganan los tuyos hay una ilegitimidad de base y si no gobiernan los tuyos es porque los demás han hecho un pacto ilegítimo, esto genera un ambiente muy complicado. Dar un segundo, Rubén. Vamos a seguir ahora mismo con el debate político, el análisis del escenario político, pero antes tenemos una noticia y nada buena además que nos llega desde Cádiz, un accidente, un choque entre un coche y un autobús y hay por lo menos 3 muertos. Ruth Delgado, última hora, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, este trágico suceso se ha registrado en la carretera A384 que une las poblaciones del Coto de Bornos y Villamartín, aquí en la Sierra de Cádiz. Son 3 las personas que han fallecido en este accidente en el que se han visto implicados un turismo y un autobús. Según las primeras investigaciones, los 3 fallecidos son los 3 ocupantes de este vehículo y además, Aymar, hay una persona en estado grave que también viajaba en ese vehículo que ha sido trasladado al hospital y su estado es grave. Como decíamos, ha sido a última hora de la tarde en esa carretera de la Sierra de Cádiz. Ruth, gracias. Hora 25. Hora 25. Aymar Bretos. Perdona, Carlos, que te he cortado antes. No, básicamente se estaba terminando el argumento. La idea es de esta idea de la deslegitimación, que yo creo que es básica de lo que está pasando últimamente y que creo que hay un problema de base que vamos a tener. No sé hasta dónde va a llegar Feijóo tan lejos, pero sí creo que una parte de la derecha española, si hay un acuerdo finalmente con Junts y hay un gobierno, va a basar la oposición en la deslegitimación. Seguramente Vox, ya el otro día ya vimos cómo terminaba Abascal su discurso en el Congreso, que fue tremendo, ¿no? España se va a defender y luego no nos vengan con lloriqueos. O sea, realmente esta frase, no sé, creo que los que estábamos ahí en el Congreso nos quedamos un poco impactados. Incluso para Abascal es una frase muy fuerte. Esto ha pasado, esto pasó en plena pandemia, la deslegitimación del gobierno sistemática. Y a esto que evidentemente arranca Vox, se suman ciertos sectores del PP y ciertos sectores de la derecha en general. Y eso hace que cuando luego la gente ve, el otro día lo decía Sartorius aquí en los micrófonos, oiga, esto de repetir es que va a gobernar el que no ha ganado las elecciones, es que es un sistema parlamentario, gobernará el que tenga votos. Por eso yo creo que ha sido útil, y yo siempre lo he dicho y lo ha dicho un montón de gente, que ha sido muy útil que Feijóo saliera y se viera que efectivamente tiene 172 votos y se votara y quedara claro, señores, Feijóo ha tenido más votos que Sánchez, 300.000 votos más, tampoco una diferencia enorme, pero evidentemente ha ganado las elecciones sobre el PSOE sin discusión, pero no tiene una mayoría para gobernar. Valentina, en un sistema parlamentario gobierna el que tiene una mayoría y Sánchez parece que la va a tener. Martínez Ferro. Evidentemente es así. O sea, en un sistema parlamentario gobierna el que consigue una mayoría en el Congreso. Esto está clarísimo y no se ha puesto en duda en ningún momento. Lo que sí se pone en duda, Carlos, y creo que es bueno también saberlo, es hasta qué punto tú no has visto que hay un punto de deslegitimización de la investidura de Feijóo cuando se ha intentado cargar, incluso hoy, en que se ha empecinado él
pero que el partido que ha ganado las elecciones no debería ir. ¿Eso no te parece deslegitimar a Feijóo? O sea, ¿te parece que solamente hay una parte que deslegitima, pero no la otra? Y te recuerdo por aquello de que en Ferraz se oía la noche electoral, no pasarán, que también es un grito guerra civilista en Ferraz, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cosas que solamente ocurren en un lado y no en el otro. Aquí hay una cosa que sí que es importante, que es que el Partido Socialista ha blanqueado a todos sus socios, empezando por Podemos, que rodearon el Congreso, que hacían escraches. Esto ha ocurrido. Ha conseguido blanquear absolutamente a Podemos. Ha conseguido blanquear a Bildu. Entonces, lo que acabáis diciendo, como os acabábamos diciendo en el punto anterior, es, claro, el Partido Popular tiene un problema y es que como siga así, no tiene con quién pactar. Claro, es que hay un partido como Bildu que llevaba terroristas en sus listas con los que el Partido Popular decidió tener que no. Y hoy que nos encontramos que el cordón sanitario se le ha puesto al partido de Ortega Lara. Esto, pues claro, jarabe democrático es jarabe democrático que decía. Mira, yo tengo yo puedo hacer, me puedo equivocar, pero yo tengo una previsión de lo que va a pasar y que todo este discurso que tú estás haciendo ahora, si lo hablamos dentro de 4 años, vas a ver lo antiguo que va a quedar. Yo creo que lo que va a pasar, y la lógica política dice eso, que naturalmente Sánchez, si consigue una mayoría, va a estar 3, 4 años los que esté, los que consiga estar, y la lógica te dice que con el desgaste es perfectamente posible que en las próximas elecciones sí la derecha consiga esa mayoría que no ha conseguido. Y seguramente, casi seguramente, porque esta es la realidad política española y nadie se la va a saltar, difícilmente se la va a saltar nadie nunca, los independentistas o Junts conseguirá un apoyo importante en el País Vasco y el PNV conseguirá un apoyo importante en el País Vasco. Y si el PP necesita a Junts y a PNV dentro de 4 años, hará todo lo posible, todas las concesiones que sean necesarias, como las hizo en el 96, cuando una cosa que ahora el PP consideraría un gran escándalo, que es sacar la Guardia Civil de Tráfico de Cataluña, que ahora cuando se dice de Navarra lo considera un gran escándalo, lo hará. Y hará todas esas concesiones porque el PP y Feijóo ya sabe, y de sus palabras se ve clarísimo, que sabe que se ha quedado atrapado en la derecha y que necesita una relación diferente con los nacionalistas vascos y catalanes para volver al 96. Eso va a pasar. No ha pasado ahora porque no lo ha conseguido. Lo intentará en 4 años. Hablando de Cataluña y de los independentistas, sabéis cómo este domingo se va a celebrar una manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana, que es una plataforma anti-independentismo que tomó mucho vuelo en los meses posteriores al procés en Cataluña. Es una manifestación a la que van a asistir el Partido Popular y Vox también. Es una manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. Y hoy la portavoz del Govern catalán, Patricia Platja, ha tachado esa convocatoria no de manifestación anti-independentista, sino de manifestación anticatalanista. La manifestació d'aquest cap de setmana a Barcelona no és a favor de res, és una vegada més en contra. La manifestación de este fin de semana en Barcelona no es a favor de nada, es una vez más en contra de los catalanes, es una manifestación anticatalanista. Queda claro quién la convoca y quién ha confirmado ya su asistencia y por lo tanto, a partir de aquí no podemos hacer nada más que decir que no nos sorprende por la parte convocante y que evidentemente son esa gente que no aporta, que no suma, que no quieren construir y que simplemente lo que tienen es catalanofobia y critican todo lo que sale de Cataluña. Y critican todo lo que surt de Cataluña. Es muy llamativo, Simón, que a estas alturas, desde un gobierno autonómico, se permitan llamar anticatalanes y anticatalanistas a quienes no comparten sus posiciones independentistas de una manera absolutamente legítima. Quiero decir, o sea, muchos de los que van a estar el domingo son tan catalanes como Patricia. Es que Platja. justamente, Aimar, si estamos hablando de que hay que reconocer la pluralidad dentro de España, ¿por qué hay una parte que en este caso son los independentistas, que no reconoce el pluralismo dentro de Cataluña? Es que dentro de Cataluña hay identidades diversas, hay gente que se siente más española que catalana. Normalmente la mayoría de la población, de hecho, se siente tan catalana como española. Ha habido gente que apoya el independentismo, hay gente que apoya la recentralización, o sea, tenemos diferentes posiciones. Y yo creo que este tipo de alusiones no hace tampoco ningún bien a cuál es la situación política dentro de Cataluña, en el que se siguen hablando de políticas muchas veces de alianzas estructuradas en torno a bloques que tienen que ver con el apoyo a la independencia o no, y en el que hubo un tiempo pasado en el que los ejes izquierda-derecha se movían a la hora de vertebrar alianzas. Lo hubo con los tripartitos, en los que Esquerra Republicana, Iniciativa y PSC gobernaron. Lo hubo con los acuerdos entre Convergencia y Unió y el Partido Popular, que hay una parte del procés, de cuando se reescribe la historia del procés, que se olvida, ¿no?
que es que la sentencia del Tribunal Constitucional es de 2010, pero entre 2010 y 2012 estuvo gobernando Convergencia y Unió con el apoyo del Partido Popular en Cataluña. O sea que la historia también es más compleja. Y desde luego la historia de la propia manifestación per se. Por supuesto, el derecho a la protesta es legítimo, se pueden manifestar por lo que quieran, pero sí que es verdad que esta protesta ha perdido transversalidad respecto a lo que era la protesta del año, por ejemplo, 2018-2019. La situación es muy diferente. Yo quiero recordar que Miquel Iceta, como secretario general del PSC, estuvo en manifestaciones de sociedad civil catalana. El PSC ya no está ahí, el PSC está en otras coordenadas distintas. Ciudadanos entonces, que era un partido muy beligerante con todas las cuestiones que tenían que ver con la lengua catalana, etcétera, prácticamente ha sido barrido de Cataluña. O sea, el escenario se ha movido, e igual que el independentismo ha perdido capacidad de movilización en la calle, también las reacciones muchas veces auspiciadas desde partidos antiindependentistas o que quieren movilizar más la identidad española, también lo han hecho, porque la sociedad catalana ha perdido ya la conexión con esta problemática. Y yo creo que eso lo vemos en las urnas, pero también los niveles de apoyo a la independencia, que están en niveles otra vez del año 2010-2012. Es que el suflé ha caído por cómo han cambiado los partidos, cómo ha cambiado el contexto, y si me permitís, hasta por la COVID-19, que cambió el tema de conversación de toda España durante 2 años. Valentina. No, iba a decir, vamos, muy parecido, porque hace 6 años pues hubo una manifestación histórica también en Cataluña, promovida por Sociedad Civil Catalana, en donde ahí estaba el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Y todos salimos a la calle pues detrás de una pancarta común, y el que leyó el manifiesto fue Borrell, y estaba Pepe Zaragoza, y estaba pues muchos socialistas, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿qué ha pasado, no? Esa ¿Qué ha fue pasado? La manifestación en la que una señora escuchó a Manuel Valls hablando en francés y le dijo, ¿qué está hablando catalán? ¿Qué es esto? Bueno, seguro que muchísimos de los que allí estaban hablaban catalán también, en fin, como lengua materna. Pero vamos, la pregunta es, ¿qué se ha cambiado de opinión? O sea, ¿de verdad la declaración de Granada ha quedado superada por parte del Partido Socialista? O sea, creo que ¿qué es lo que ha ocurrido hoy? ¿Por qué hay hay un partido que no se une a esta, cuando además no sabemos todavía cuáles son las condiciones en las que se va a negociar ni la legislatura ni la investidura? Hoy la presidenta del Congreso ha propuesto que si un diputado se equivoca al votar de viva voz, pueda corregirlo inmediatamente. Pujol, Bonel, Eduard. Sí. Esto es lo que pasó con un diputado de Junts, Eduard Pujol, que sin querer votó a favor por 2 segundos de la investidura de Feijóo. Lo corrigió al momento, pero la secretaria de la mesa, que en ese momento era del Partido Popular, no tuvo en cuenta esa corrección. Había un vacío legal enorme porque el reglamento del Congreso no dice qué hay que hacer en esos casos. Armengol optó por ni para ti ni para mí, ni sí ni no, y lo declaró nulo ese voto. Ya esa misma tarde nos decían, bueno, esto hay que mirarlo, no puede ser que aquí los letrados del Congreso digan pues cualquier cosa que decida la presidenta va a estar bien porque no hay nada que esté bien, ¿no? Y ante una legislatura que se prevé de sucesión de votaciones pues muy ajustadas, Armengol ha propuesto un cambio en el protocolo, protocolizar específicamente estos casos, ¿no? Y su propuesta es esa, que se pueda corregir el voto de forma inmediata. El PP a esta hora se opone, pero en principio esto va a salir adelante con los votos del Partido Socialista, Sumar y todo el hipotético bloque de investidura legislatura. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Lo que busca la presidencia del Congreso es fijar por escrito un criterio único de actuación para que no se repita lo que sucedió la semana pasada durante la investidura de Feijóo, cuando la popular Carmen Navarro no enmendó el error del diputado de Junts, Eduard Pujol, solo 2 días después de que la socialista Isaura Leal sí lo hiciera con un compañero de bancada que apoyó por error la investidura de Feijóo. Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No. Perdón. Lo que se pretende es que si un parlamentario se equivoca pueda de manera inmediata y sin solución de continuidad, dice el texto, aclarar la confusión, una medida que será ratificada en unos días por la mesa con la oposición del PP y gracias a la mayoría que tienen PSOE y Sumar. La presidencia del Congreso, ante las críticas de la derecha, alega que en todos los tipos de votación, sea telemática o presencial en el hemiciclo, los diputados tienen unos segundos de margen para ratificar el posicionamiento expresado. Lo que se pretende
pretende con este cambio es que en el voto oral también sea posible sin que eso dependa del criterio de la persona que esté haciendo el llamamiento en la sesión. A ver, Valentina, tú que fuiste diputada del Partido Popular, tuvimos el otro día un intenso debate en esta mesa sobre hasta qué punto es normal que alguien que solo tiene que votar 2 veces sí o no, ¿no? Salvo los portavoces parlamentarios que tienen que salir a defender su posición, el resto de diputados tampoco tenían mucho más que hacer en toda la semana que el sí y el no. ¿Qué pasa dentro de un diputado para equivocarse a viva voz? Francamente cuesta entenderlo cuando uno está aquí. Luego se entiende bastante bien cuando uno está allí. De hecho, es uno de los momentos de pánico de los nuevos, ¿no? De la gente que llega, es cómo se vota, porque aunque parezca así, pues primero hay que dar un botón como para desbloquear los otros 3, están en los 3 seguidos y hay votaciones que son larguísimas. Pero efectivamente cuando suena viva voz, o sea, cuando es una votación oral y nominal, pues eso es decir sí o juro o prometo, ¿no? Que son las... Y aquí lo que es sorprendente es lo que ha hecho Armengol, que ha decidido un tercer voto, que es el nulo, que no existe. O sea, en las votaciones orales es sí, no o abstención. Pero el voto nulo no existe, salvo que sea, yo no creo en la Constitución, o sea, en fin, que ya haya dicho, pero él dijo sí. O sí dijo no, en una cuestión de un segundo. O sea, luego, claro, lo que no... Sí, no. Se oye perfectamente, lo acabamos de oír en la grabación. Sí. Bueno, pues lo que pasó 2 días antes es que la pericia de la secretaria de la mesa es que corrigió, porque quien da fe del voto en sí es la secretaria de la mesa, o sea que repite el voto precisamente para eso. Con lo cual esto, en mi grupo, por ejemplo, que yo recuerde, le pasó a Moragas, por ejemplo, en una ocasión y a Rafa Hernando, yo creo que en otra. Y en el momento rectificaron, nunca hubo ese momento extraño que hubo en la mesa en esta ocasión de zozobra, de preguntar a los letrados y de ahora tener que reglamentarlo, que es una cosa bastante rara. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos una presidenta que es capaz de hacer cumplir la norma antes de que la norma sea aprobada por el Congreso, pues esto se puede hacer desde ya. Porque te refieres a la traducción. Claro, o sea, el reglamento que lo cambien ya pues cuando decidan. De todas maneras, lo de establecer el voto nulo fue un poco paso palabra hasta que se clarificara un poco esta cuestión. También hay que recordar una cosa, ¿no? Aparte yo de empatizar un poco con ese diputado que está nervioso, que piensa que realmente le están pasando lista, porque cuando dicen tu nombre dices sí. Dices sí automáticamente desde niño, ¿no? Y ya está. Es verdad que el voto nominal es solo para unas votaciones muy concretas, que es investidura, censura, confianza y a menos que lo pidan. Entonces, ahí es verdad que mientras que tú en el voto, cuando lo haces en pantalla, tienes un doble protocolo, un doble check, aquí no existe. Entonces, no pasa nada por establecer algún tipo de costumbre que permita que esto... al final lo que tiene que prevalecer es la voluntad del diputado, entiendo. Más que doble check, lo que tienes es o sea, abren como la votación se abre durante 10 segundos. Entonces, en esos 10 segundos puedes marcar los 3. Y lo que creo que quieren hacer ahora es esos 3 segundos de decir no, sí, y que quede el sí. Entiendo, ¿no? Esto sí, porque lo que es, efectivamente, como cuenta Valentina, si tú te equivocas votando cuando es botones, que es el 95% de las votaciones, que es votando con botones, si te equivocas y te das cuenta, porque lo ves, dices, porque además se marca, ¿no? Que estás, no se marca arriba, no arriba, si te marca en tu pantallita, estás votando sí, ostras, ves que todo a tu alrededor. Le va a avisar el de al lado, el de atrás. Todo a tu alrededor están votando no y tú estás votando sí, tienes tiempo de decir, bueno, cambio, no, hasta que se acaba la votación, entonces queda ese voto. Sí. Tienes tiempo también en el telemático, que ese fue el gran error de la reforma laboral, es que lo reconfirmó y reconfirmándolo se equivocó. Bueno, pues es y también llamó inmediatamente y no se había contabilizado, pero en aquella ocasión inmediatamente no fue una hora después. Vamos a irnos a Estados Unidos inmediatamente porque la Cámara de Representantes acaba de destituir al presidente de la Cámara de Representantes, un señor del Partido Republicano, y se lo han cargado los suyos. Los más ultras del Partido Republicano se han cargado a McCarthy por haber llegado a un acuerdo con los demócratas para desbloquear el presupuesto. Caos absoluto ahora mismo en el Capitolio. Es que han sido los propios republicanos los que se han cargado a su jefe en la Cámara. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. No vamos a variar el consejo, y es que más allá de algo que nos abrigue un poco a primeras horas de la mañana, porque va a hacer fresco solo en ese momento, a esta hora todavía tenemos temperaturas por encima de los 20 grados en gran parte del país. Insistimos, será al final de la madrugada y primeras horas de mañana cuando se notará algo de fresco. El resto de la jornada volveremos a tener temperaturas tan altas como los últimos días. De hecho, incluso van a subir donde hoy han bajado, en el Cantábrico y sobre todo en el interior de Galicia, y destacando un día más Extremadura, el Valle del Guadalquivir y Canarias, donde se superarán
alcanzan con facilidad los 35 grados de máxima y esta situación va para largo, como mínimo toda esta semana, y también los pronósticos cada vez dejan más claro que también la semana que viene. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Y a los oyentes de Carrusel Deportivo que se incorporan a esta hora, ahora 25, después de haber escuchado, por cierto, cómo remontaba el Real Madrid 2-3 ante el Nápoles, a los oyentes de Carrusel Deportivo les contamos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de destituir a su presidente, Kevin McCarthy, que es un señor republicano. Lo han destituido por el voto de 8 republicanos. Ha habido una rebelión dentro del Partido Republicano y los más ultras han conseguido pasar a cuchillo político al presidente de la Cámara de Representantes de su propio partido. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Sí, han sido 216 votos a favor y 210 votos en contra. Con estos votos, la Cámara de Representantes ha decidido destituir a Kevin McCarthy, presidente de la Cámara Baja. Los demócratas no le han salvado, tenían la llave para hacerlo, y los ultras de su propio partido, como decías, 8 en concreto, se han salido con la suya. Lo escuchamos. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Ha sido una votación, Aimar, de infarto muy empatada y un día histórico también en el Congreso. Este tipo de mociones no se daba desde 1910. En aquel entonces el líder de la Cámara la ganó, así que este es un momento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Y ahora, bueno, el Congreso se prepara para vivir un momento de mucha incertidumbre. Primero, porque la figura del presidente de la Cámara de Representantes es muy relevante, es la tercera autoridad del país, el segundo en la línea sucesoria. Segundo, porque tocará ahora elegir a un nuevo presidente. Y tercero, porque parece ser que no hay una alternativa clara, no hay ningún nombre que se haya escuchado en los pasillos, en los medios de comunicación estos días, mientras todo esto ocurría en el Capitolio. Kevin McCarthy no ha durado ni un año en su puesto, apenas 10 meses. Recordemos que era muy difícil que le salieran esta tarde los números, bastaba con el no de solo 5 republicanos para perder este voto, han sido 8 finalmente, y este momento de tanta incertidumbre pone de manifiesto los problemas, la división que hay en el propio Partido Republicano entre los conservadores centristas y el ala más dura, los radicales, los más cercanos a Donald Trump, popularmente conocidos como los republicanos MAGA, ¿no?, por el eslogan del Make America Great Again. Así que veremos qué ocurre en las próximas horas aquí en Washington, en el Capitolio. Sara, ¿qué es lo que tanto les molestaba de que McCarthy como para ¿no?, tirar a por uno de su propio partido? Bueno, pues ellos defendían que era demasiado blando, ¿no?, demasiado centrista, y de hecho desde el primer día han utilizado su fuerza, su influencia en la Cámara Baja para imponer su agenda política, tanto en la elección de su presidencia, recordemos aquellas 15 rondas para elegirle, también en la negociación del techo de la deuda o en los presupuestos para evitar un cierre de gobierno, lo vimos este sábado. Y básicamente pues piden más mano dura, ¿no?, más recortes en ayudas sociales, en reforzar la seguridad en la frontera con México, o por ejemplo denegar la ayuda a Ucrania, que es lo que lograron al final en estos presupuestos este sábado, ¿no?, unos presupuestos temporales, ¿no?, como una especie de parche para volver a negociar los presupuestos en 45 días para todo el año, el curso político que viene. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Esta decisión histórica, Pablo, esto aboca necesariamente al Partido Republicano primero a una guerra civil y después a algún tipo de reflexión sobre qué quiere ser. Totalmente, en un contexto además de proceso de primarias en el que parece muy claro que Donald Trump va en cabeza y que no hay candidatos moderados que se puedan imponer, al menos a corto plazo. Y yo creo que esto está demostrando una cosa fundamental: el Great Old Party ha muerto. Es decir, el partido republicano que conocíamos de la época de John McCain ya no existe. Tenemos un partido republicano que está secuestrado por la lógica trumpista, totalmente diferente, y yo creo que esto ilustra muy bien algo que justamente hoy estábamos, de hecho, discutiendo en clase, tratábamos de esto, que es lo que estamos viendo y la enorme paradoja que supone la convergencia ideológica de las izquierdas y la creciente tensión y disociación ideológica de las derechas. Es que un republicano moderado en los Estados Unidos no es proteccionista como lo que defiende Trump. No es claramente contrario a la legitimidad del proceso electoral, como lo es Trump, del cual el 40% de los electores republicanos siguen pensando que la elección de Biden fue robada. O sea, estamos en esos horizontes, ¿no? Es que hablamos de un proceso de descomposición en la que realmente la gran batalla de la sostenibilidad de la democracia en Occidente va a depender de la derecha moderada. O
O sea, cada día está más claro de qué es lo que decida ser de mayor, en qué posiciones se coloca y si les convence más Milei o Angela Merkel. Valentina. Pues efectivamente, es que el Partido Republicano hoy está absolutamente dominado por Trump, ¿no? Y mucho de lo que vemos hoy pues ha ocurrido otras veces ya. En Estados Unidos costó dar el apoyo a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Había parte de los ultras que también creían pues que Estados Unidos no debía entrar en la Segunda Guerra. Y hoy pues nos encontramos que también tienen esas dudas con respecto a Ucrania, ¿no? Que esa idea de que Europa tiene que defenderse del totalitarismo, pues que lo hagan ellos. Y que ya está bien, ¿no? De gastarse el dinero de los americanos en defender a una Europa que no está dispuesta a defenderse a sí misma ni a pagarse su defensa. Y ahí tenemos efectivamente la radicalización total hecha. Lo curioso es por qué no le han votado los demócratas, ¿no? O sea, aquí ha habido 8 republicanos que, quiero decir, si hay un punto de una parte de los demócratas es que... Te digo, si tú eres presidente de la Cámara republicano y te salvan los demócratas, te tienes que ir inmediatamente. Bueno, una cosa es que se vaya, pero hubiese sido, en fin... Un gesto de señorío, no sé si un gesto de señorío. Es curioso que, teniendo en cuenta los extremos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y es verdad que es preocupante como Trump y como la incapacidad del Partido Republicano para encontrar un sustituto, un candidato que sea capaz de aunar un poco al Grand Old Party que está desnortado desde la victoria de Biden, ¿no? Si puedo recoger una cosita rápida a lo que ha dicho Valentina, porque me parece muy interesante, porque ella antes ha dicho que hay un paralelismo en lo desnortado que está izquierda y derecha. Yo quiero recordar que Bernie Sanders apoya explícitamente a Ucrania y el envío de armamento. Es decir, la posición, porque decimos aquí que nuestra izquierda está un poco dividida y despistada. En Estados Unidos, desde luego, no. Tienen perfectamente claro quiénes son los agresores y quiénes son los agredidos, ¿no? Y perdona, Carlos. Pero que si es que además yo creo que hay que elevar el tiro, porque efectivamente Estados Unidos es el país más importante del mundo y por eso siempre les miramos, porque además marcan tendencia. Trump ha cambiado el mundo, evidentemente. Pero es que está pasando en todas la gran discusión política en este momento en el mundo entero es lo que está pasando en la derecha, que no es homologable ni de lejos a lo que está pasando en la izquierda. No es homologable ni de lejos, por llevarlo a España, Yolanda Díaz no es homologable a Santiago Abascal ni de lejos. Yolanda Díaz no se le habría ocurrido, jamás, ha estado muchos años en política en Galicia, jamás se le ha ocurrido decir que Alberto Núñez Feijóo era un gobernante ilegítimo. Y Santiago Abascal ha dicho que Sánchez era un gobernante ilegítimo. Y esta es una diferencia troncal. Luego hay otras montones de diferencias con respecto al respeto a la Constitución y todo tipo de cosas. Pero es que está pasando en todo el mundo. Es que está pasando en Suecia. La gran batalla es esa. En Suecia, la ultraderecha le ha ganado la batalla, le ha ganado las elecciones a la derecha moderada, que ha formado un gobierno con apoyo a ultraderecha, aunque no los ha metido. En Finlandia los han tenido que meter en el gobierno y les han dado hasta el Ministerio de Economía. Está pasando en toda Europa. En Italia, la ultraderecha le ha ganado la partida a la derecha y ahora gobierna. En Francia, vamos a ver qué pasa si la ultraderecha finalmente gana la batalla. Pero es que está pasando en Argentina, que es el más reciente y que, en fin, a mí me toca muy de cerca, fui corresponsal allí, tengo mucho vínculo. Es que en Argentina la ultraderecha de Milei le está ganando la batalla a la derecha dura, que no moderada, de Bullrich. Y en el otro lado no está pasando eso. Es que no está pasando eso. Los candidatos del otro lado en general no están siendo candidatos extremistas de extrema izquierda los que se presentan. En la mayoría de los países no está pasando eso. Massa, que es el candidato alternativo, no es un señor de extrema izquierda, es un señor que aquí estaría en el PP, que es tu partido, pero perfectamente podría estar en el PP. La mayoría de los líderes de izquierda latinoamericana son de ese estilo. Eso está pasando. No, pero es que Biden es un señor que es de una moderación que efectivamente, ahora está con posiciones más, pero Biden es un señor de izquierda moderada de toda la vida. Eso es lo que está pasando en la derecha. Está cambiando la política en todo el mundo. Por cierto, allí resuelve este problema y la presión que tiene sobre la derecha. En Estados Unidos también tenemos otra noticia de esta noche de repercusiones geopolíticas todavía inciertas, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de acusar a 8 empresas chinas de facilitar la producción de fentanilo y la distribución de fentanilo en Estados Unidos. El fentanilo es una sustancia muy adictiva que destroza a la gente, que está generando una auténtica epidemia de adicción en distintas zonas de Estados Unidos. Y esta noche la administración Biden, el Departamento de Justicia, ha señalado directamente a China
a 8 empresas chinas. Lidia Ramón. Sí, acusa a 8 empresas chinas y a 12 de sus ejecutivos de crímenes relacionados con la producción, distribución e importación de fentanilo y otros opioides en el país. Compañías químicas que, según el fiscal general, no solo producen elementos para fabricar el fentanilo, sino que además usan todo tipo de tretas para promocionar y ocultar sus productos. Los camuflan en bolsas de comida para perros o utilizan direcciones de devolución que son falsas para que no puedan localizar las empresas. Esta acusación forma parte de la estrategia de la administración Biden para frenar la distribución de esta droga sintética que ha provocado una epidemia en el país. Decía Biden que el fentanilo mata a más de 70.000 estadounidenses cada año. De hecho, esta sustancia, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, se ha convertido en la primera causa de muerte por sobredosis en el país. Además, su combinación con otras sustancias como el alcohol, la heroína o la metadona multiplican sus efectos, elevando el riesgo de adicción, de sobredosis y muerte. El fentanilo, que se desarrolló en la década de los 60 como una alternativa más potente y segura a la morfina, ha pasado de utilizarse en los quirófanos a fabricarse de forma clandestina y venderse ilegalmente en las calles. Y vamos a volver a Italia, porque estamos empezando a recibir nuevos datos acerca del accidente del autobús que se ha caído desde un paso elevado, dejando más de 20 muertos, 21. Corresponsal Marina García, hola de nuevo. Sí, entre los 21 fallecidos se encontrarían 2 niños, 18 heridos en este momento y 7 de ellos muy graves. Aimar, según las últimas informaciones, el autobús estaba ocupado por turistas que viajaban desde Venecia a un alojamiento a las afueras en este municipio llamado Mestre y serían de nacionalidad extranjera, que aún no ha podido determinarse con certeza. Algunos medios italianos hablan a esta hora de turistas de nacionalidad ucraniana y alemana. Estas son las reacciones de los viandantes que asistieron a la terrible escena hace apenas 2 horas. Un autobus dal ponte. Mamma mia, disastro, guarda che roba. Recordemos la dinámica que puede reconstruirse en este momento. Habla de un autobús urbano que viajaba por un paso a desnivel, se habría precipitado durante 30 metros cayendo en las vías del tren e impactando en su caída con cables de la luz, provocando así un incendio. El conductor de nacionalidad italiana está entre los fallecidos y continúan hasta ahora las labores de emergencia de los bomberos y la protección civil. 20 ambulancias y un helicóptero movilizados que han llegado a la zona y siguen activados sin alerta todas las estructuras hospitalarias. Marina García, gracias, buenas noches. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Es políticamente muy significativo el acuerdo al que han llegado hoy el Gobierno Central y la Junta de Andalucía para que el PP andaluz, la Junta de Juanma Moreno, posponga, posiblemente como primer paso para su retirada, la aprobación de la ley con la que iban a legalizar regadíos en Doñana. Esto lo han pactado en una reunión la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo. En una rueda de prensa improvisada e imprevista, Gobierno y Junta han anunciado un acuerdo y dejarán la confrontación. De esta manera suspenden la aprobación de la ley y dialogarán con los agentes implicados en el próximo mes para alcanzar una solución que contente a la mayoría. De momento no se materializan cifras más allá de más de 200 millones de euros para un plan social y territorial que está por construir allí en la zona y que dependerá de las conversaciones con los agentes implicados. La ley no se retira, puntualiza Moreno Bonilla, solo se pospone. Se va a posponer ese debate que iba a ser prácticamente inminente y lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, de poder conversar, de poder construir, de poder mejorar, de poder proponer, en definitiva, de poder avanzar. Ese es el objetivo fundamental que creo que tiene esta reunión. La vicepresidenta en funciones destacaba la importancia que tiene llegar al diálogo, puesto que a España la observaban desde fuera con preocupación los organismos europeos. Que nos miran los vecinos de Doñana, nos miran los andaluces, nos miran los españoles, pero también nos observan con mucha atención desde fuera. Y por tanto, el que hoy la Junta de Andalucía y yo misma, vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, que nuestro compromiso es trabajar juntos por conseguir ese doble objetivo, cumplir con Doñana, ofrecer seguridad y progreso a los vecinos, es una cosa muy importante.
Se han creado 2 equipos de trabajo y los encuentros con agentes implicados empezarán desde la semana que viene. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué claves políticas explican este frenazo? Fernando Pérez Monguió, jefe de informativos de la SER en Andalucía. Buenas noches. Buenas noches, Emar. Nunca sabremos cuándo, pero seguro que hubo un día en el que el presidente Moreno dejó de sentir el síndrome de la autopista, del conductor que piensa que todos los coches van en dirección contraria y que solo él circula bien. Debió darse cuenta de que los científicos, los ecologistas y organismos internacionales como la UNESCO, la Unión Europea e incluso la NASA no eran unos kamikazes y que quizás el temerario era él. Y también hubo seguro un día en el que el presidente Sánchez y especialmente la vicepresidenta de Transición Ecológica se percataron de que con la razón internacional y el respaldo de voces autorizadas no era suficiente para frenar a un gobierno andaluz que hizo de este asunto bandera de su autonomía, aunque en realidad pujaba con Vox por los votos del mundo rural. No sabemos cuándo, pero hay sobradas pistas que nos pueden aproximar a la fecha de la iluminación de ambos. En el caso de la Junta, semanas atrás conocíamos la primera sentencia por el expolio de agua en Doñana, que prevé la entrada en prisión de terratenientes por esquilmar el acuífero del parque. Con este precedente no creo que fuese plato de buen gusto para el gobierno andaluz y para PP y Vox la investigación anunciada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre las posibles extracciones ilegales de agua. Pero más allá de las consecuencias penales, nada baladíes, estaba la imagen política de un presidente que perdía a chorro su pretendido discurso de moderación y de revolución verde, sobre todo cuando quiere que Bruselas reconozca la singularidad de Andalucía como territorio especialmente afectado por el cambio climático. Por su parte, en el caso del gobierno, como ha reconocido la vicepresidenta Rivera, al recalcar "nos están observando", debieron pesar y de qué manera las amenazas de sanciones de la Unión Europea y la declaración retrospectiva que la UNESCO pidió a mediados de septiembre en Riad al Estado español sobre las razones por las que declararon hace casi 3 décadas al parque Patrimonio de la Humanidad. Así que ya ven, más que la razón sobrevenida de ambos actores, fue el miedo a las consecuencias de sus actos el elemento catalizador para la foto del deshielo de hoy. Y claro, había que buscar el momento para escenificar el acercamiento y evidentemente nadie escapa a la coyuntura política actual una vez que Moreno perdió la bala del Feijóo presidente con gobiernos en Madrid y Sevilla del mismo color. Fallida la investidura del presidente de su partido, no le quedaba otra que negociar. Tampoco le quedaba otra salida al gobierno en funciones, que ha tenido el gesto hoy de desplazar a Teresa Rivera al Palacio San Telmo para propiciar el inicio del diálogo que favorecerá a la gran joya medioambiental de Andalucía. Hora 25. Aimar Bretos. En Murcia, la justicia ha abierto diligencias hoy para investigar como homicidio imprudente las 13 muertes en las discotecas que se quemaron este fin de semana. Discotecas que, según reconoció ayer el Ayuntamiento de Murcia, no tenían licencia para estar abiertas, pero estaban abiertas y funcionando. Y justo hoy hemos sabido que una de esas discotecas, la sala original, porque luego se troceó, pero la sala original, Teatre, había pasado una inspección municipal de sanidad este año, en marzo, cuando teóricamente tenía que estar cerrada. Se hicieron, de hecho, 2 visitas, en febrero y marzo. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, sí. El abogado de Teatre sostiene que esa inspección demuestra que el ayuntamiento sabía que la sala estaba funcionando. El PSOE, que gobernaba entonces en Murcia, asegura que si mandaron a la inspección es precisamente porque el local no tenía licencia. Se la habían quitado al pedir esa división en 2 salas. Y esa inspección era uno de los requisitos, ni siquiera el único, para conseguir de nuevo la licencia. Desde el actual equipo de gobierno, la vicealcaldesa Rebeca Pérez. El propio alcalde ha ordenado una investigación interna dentro del propio ayuntamiento para conocer qué ha fallado y poder dirimir esas responsabilidades de forma lo más urgente posible. El ayuntamiento ha pedido ya personarse en la causa mientras la policía ya ha tomado declaración a una quincena de testigos. Intentan determinar el origen y la causa del fuego. Y sin duda la noticia más repugnante e inexplicable del día de hoy es el caso del hombre de Madrid detenido por violar a su hija, una bebé de apenas unos meses, no llegaba ni al año. Este tipo no solo la violaba con penetración y grababa esas violaciones, sino que a través de redes sociales ofrecía a la niña a otros pedófilos para que la violaran también. El hombre tiene 25 años y la policía ha detenido también a su pareja, la madre de la bebé, que se intercambiaba material pedófilo con el padre. Radio Madrid, Alfonso Ojea. Una agencia de seguridad estadounidense localizaba hace más de un año vídeos sexuales con penetración de un hombre agrediendo a una bebé de meses. No solo eso, sino que además esos vídeos eran distribuidos en plataformas de este tipo de delincuencia y también en redes sociales. Lo comunicó rápidamente a la policía española. Los norteamericanos tenían hasta la localidad,
Pinto, en el sur de la región madrileña. La Brigada de Ciberdelincuencia de la Policía Española comenzó la investigación y ubicó e identificó a este matrimonio. El padre es el presunto agresor de la pequeña, la madre la presunta responsable de distribuir los vídeos en la denominada web oscura. Elisa Rebollo es la portavoz de la Dirección General de la Policía. Los investigadores, a través de diversas gestiones, pudieron identificarlo e investigar su entorno, momento en el que descubrieron que acababa de tener una hija con su pareja. El padre ofrecía a la bebé en esas plataformas, aclarando que era muy pequeña. Ambos ya se encuentran en la cárcel y, por supuesto, muy controlados porque la ley de las prisiones no perdona a esta delincuencia. Alberto Fernández Liria, psiquiatra, expresidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Buenas noches. Buenas noches. Señor Fernández Liria, ¿cómo se puede explicar un acto tan monstruoso? ¿Qué bases morales, humanas, incluso animales, le fallan a alguien para abusar de su bebé de menos de un año? Yo creo que lo que hay que entender es que el comportamiento de las personas que hacen daño a otras, ¿no?, porque no las tienen en consideración a la hora de buscar su placer, su beneficio, lo que sea, tiene una explicación moral, pero no tiene una explicación patológica. Yeah. O sea, no hay una enfermedad que haga que alguien cometa una cosa así. O sea, que no hay una explicación física médica para esta maldad. No, esto no es una enfermedad, es la maldad. Yo creo que tener una explicación física médica, como tener una explicación basada en la neurodegeneración, ¿no?, como quería hacer Lombroso, una cosa así, lo que es sumamente tranquilizador para la población en general, porque nos hace pensar que las personas que hacen esto no son como nosotros, es que le pasa algo, que son distintas. Y yo creo que no, que lo terrible es que las personas que cometen atrocidades son personas como nosotros, que utilizan la libertad que tenemos todos para perpetrar barbaridades que podemos hacer cualquiera de nosotros. Esto es lo que tiene de terrible y de vertiginoso. Así que esa desaprensión absoluta, esa maldad, no tiene una explicación médica. No. Tenemos que mirar a otro sitio. ¿Y a dónde miramos? Pues yo creo que miramos a una cosa que es del orden de la moral, ¿no? Yo creo que esta fue la sorpresa de Hannah Arendt en el juicio de Eichmann, cuando lo que se encuentra es que la persona que había sido responsable de la conducción a la muerte de tantos miles de personas era un funcionario normal que estaba hasta extrañado de que le llamaran la atención porque él estaba haciendo su trabajo, ¿no? Es lo que esta llamaba la banalidad del mal. Es decir, es algo que está en la capacidad de lo que podemos hacer cualquiera de nosotros y que a veces lo hacemos, y que lo horrible es que son personas como nosotros las que lo hacen. Luego pasan cosas como pasó en Ruanda, cuando las matanzas, o como ha pasado en tantos sitios, ¿no?, donde de pronto, claro, personas absolutamente normales que estaban conviviendo con sus vecinos, de pronto se convierten en monstruos que son capaces de cometer un asesinato detrás de otro. Tiene que ver con la moral, no tiene que ver con una enfermedad. Esto no son personas enfermas. No hubo una epidemia de ninguna enfermedad en Ruanda y no hay ninguna epidemia que le pueda servir, vamos a decir, de atenuante a una persona que hace lo que ha hecho este sujeto. Alberto Fernández Liria, psiquiatra, expresidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Gracias, buenas noches. Vale, muchas gracias a vosotros. Joaquín Estefanía. Otro conflicto. Una nueva batalla geopolítica y económica está en ciernes, la de la energía nuclear. Después de los accidentes atómicos de Harrisburg, Chernóbil o Fukushima, parecía que lo nuclear tendía a ser una reliquia para olvidar, pero sus partidarios la impulsan con fuerza en la actual lucha contra la emergencia climática. Sin esta energía, dicen, será imposible alcanzar los objetivos de reducción de emisiones contaminantes. Con este argumento, el lobby nuclear se ha vuelto a poner en marcha, encabezado por Francia. Este país y otros 20 de la OCDE promueven una alianza para relanzar la energía atómica en todo el mundo. Y lo más significativo, piden financiación pública para la construcción de nuevas centrales. En España, como en Alemania, el gobierno de Pedro Sánchez se ha sentido muy incómodo hasta ahora con esta opción. Por cierto, sería interesante conocer qué opina de ello Núñez Feijóo. Si Nadia Calviño lograse la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, sería una de las principales financiadoras de la energía atómica en nuestro continente, y entraría en contradicción con la opinión de sus antiguos compañeros de gobierno.
Otro aspecto que necesitamos saber es en qué países se construiría la mayoría de los nuevos reactores nucleares. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Valentina Martínez Cerro, Carlos Cue, Pablo Simón. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y gracias. a ustedes, que nos escuchamos mañana de nuevo. Descansen, adiós. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.